denominan el lugar del rafting, lleno de naturaleza, pintores, festival de flores, parapentes y supuestamente donde Dios duerme. ¡Bienvenidos a Jarabacoa! Ahora bien, aquí hay una pregunta. ¿Será que los gringos y los europeos se van a quedar con esta parte de la República Dominicana? ¿O será que los dominicanos aún tienen espacio para vivir por aquí? En la República Dominicana a Jarabacoa se le conoce como la ciudad de la eterna primavera. Y aunque toda la República Dominicana es hermosa por su naturaleza, nosotros podemos decir que en este municipio hay algo en la naturaleza que cautiva a cualquiera. Ok, hablemos de esta naturaleza. En nuestro recorrido por esta hermosura tenemos que decir que hay muchas cosas que nos encantaron, pero también descubrimos que Jarabacoa no es para todo el mundo. Y en un momento te explicaremos el porqué. Pero antes vamos a iniciar con algunas cosas específicas que hace que muchas personas decidan mudarse a este paraíso. Uno de los atractivos de esta ciudad es el clima, pues por su ubicación en Jarabacoa no hace tanto calor como en otras partes del país. Las temperaturas suelen ser más frescas, lo que es ideal si no te gusta el calor intenso. O sea que aunque el sol se siente, es mucho más soportable que en otros lugares de la República Dominicana, debido a sus 22 grados de temperatura media que tiene durante todo el año. Aunque desde el mes de diciembre hasta febrero, las madrugadas y las mañanas son un poco más frías que durante el resto del año. Aparte de eso, te permite hacer actividades al aire libre sin sudar tanto. Pero ¿qué tipo de clima prefieres tú? ¿Muy caliente como tu crush o muy frío como el corazón de tu ex? Déjanos saber en los comentarios. Pero volviendo al tema, algo que desde nuestra niñez venimos escuchando sobre Jarabacoa es que dicen: Dios está en todas partes, pero duerme en Jarabacoa. ¿Qué más tendrá este lugar para que digan algo como esto? Vamos a descubrir. Esa es la segunda vez que tratamos de venir al Salto de Jimenoa y lo encontramos cerrado, supuestamente por reparación de los puentes. Hace 3 años que quisimos venir y tenían el mismo problema de los puentes. Pero por lo menos le vamos a dejar esos shots para que ustedes vean cómo se ve esa cascada. Bueno, más adelante vamos a ver qué más se puede encontrar aquí. Pero antes hablemos de otra posible razón por la cual muchas personas se mudan a Jarabacoa, y estos son los locales. Ruteros, aquí pueden encontrar la amabilidad encarnada, porque el trato que se recibe de los locales es fenomenal. Pero aparte de amables, hay algo que nos llamó mucho la atención, pues en los días que estábamos allá, nos levantábamos antes de que el gallo cantara para desayunar, y en alguno de los lugares que visitábamos ya se había acabado el desayuno. Pues resulta que aquí se levantan sumamente temprano para desayunar y luego trabajar. Parece como que han escuchado muy bien ese dicho que dice que al que madruga, Dios lo ayuda. Realmente son muy trabajadores, lo cual también nos lleva al punto número 3, la calidad de vida. Muchas personas dicen que la calidad de vida en Jarabacoa es alta. Es un lugar tranquilo que lleva un ritmo de vida relajado. Además, puedes disfrutar de comida fresca y saludable de la agricultura local, con una comunidad amigable. Pero no te confundas, porque aunque el ritmo de vida es relajado, otra cosa que se dice es que Jarabacoa es el lugar ideal para los amantes de la adrenalina. Y aquí descubrimos el porqué. Aquí en Jarabacoa se practican diferentes actividades o deportes extremos, como por ejemplo paseos en buggy, motos todoterreno, canyoning y mucho más. Y ya que estábamos aquí, no podíamos irnos sin aventurar un poco, así que nos juntamos con los chicos de Jaraventura para hacer esta locura. Bueno, aquí llegamos a Jaraventura, una compañía que ofrece los servicios de hacer rafting. Pueden mirar acá, observar. Están preparando todo. No comenzamos acá en esta zona, comenzamos en otro lugar, así que nos vamos a preparar para ir a ese lugar y desde ahí vamos a iniciar con este deporte loquísimo. Pero antes de salir, vamos a hacerle alguna pregunta a Rudy para ver qué es el rafting exactamente y qué podemos esperar. Buenas, mi nombre es Rudy, trabajo como guía de deportes extremos en Jaraventura,
Jarabacoa, para la redundancia. Jaraventura es una compañía de deportes extremos. Hacemos rafting y canyoning por el momento ahora. Antes teníamos más actividades, pero por ahora solo estamos abarcando esas dos. El rafting es una actividad que consiste en bajar en balsa por el río a través de los rápidos. Bueno, rafting para mí yo lo llevo en mi vida porque fue un sueño desde que yo era limpiabota. Ni que sea cuando yo era limpiabota montarme en un bote. Y nada, logré ser guía, ya tengo 14 años en esta área. En este río tenemos una cantidad como de 7 rápidos, ¿no? Está categoría 1, 2, de 1 a 5. Pero dependiendo, normalmente está entre rápido 1, 2 y 3. Cuando llueve varía 5. Y dependiendo qué tanto es el nivel del agua, hacemos otra ruta. Ya como es un poco estrecho y el caudal es muy fuerte, a veces la cambiamos. Los peligros serían caerse del bote, golpearse, la rodilla, cortarse, golpearse con los remos. Podría ser beber un poco de agua, no te vas a ahogar, pero puede caber dentro de las posibilidades, ¿no? Aunque nunca ha pasado, todos los años que tenemos, más de 20 años, pero básicamente esos son los peligros. De deporte me gusta la adrenalina, la diversión que hacemos, ya tú verás más para adelante, los rápidos, la gozadera que nos ofrece esa excursión. Te lo recomiendo porque es algo fuera de lo normal de la vida diaria, ¿me entiendes? Y ya una persona cuando se dedica a trabajar también necesita un momento de relajarse y esto es lo máximo para una persona relajarse. La mejor seguridad, vas a hacerlo con guías expertos, algunos tienen ya 20 años en esto y te puedo asegurar que más de un golpe, una cortada, una torcedura, más de ahí no te va a pasar. Wow. Sí. Eso no me da mucha esperanza. No, son golpecitos. El río es excelente para practicar este deporte. Los rápidos son excelentes, pero aparte hay pocos ríos en el país por la que se pueda realizar esta actividad. Bueno, tenemos páginas de internet, también tenemos el número telefónico, Jaraventura. Pueden buscarnos en Instagram. Bueno, les invito a que visiten Jarabacoa, excelente para el turismo de montaña, para hacer rafting si no lo conocen y canyoning. Es la mejor opción que tienen si vienen al país. Bueno, como escucharon, el río en el cual se hace el rafting es el río Yaques. Este río, lógicamente, tiene que tener corriente para poder hacer el deporte. Pero, señores, estoy muy curioso cómo va a ser esto. Muy curioso. Todavía no se sabe si Julio lo va a hacer. Estamos viendo pensando que es sabio. Si uno se cae del bote, puede ser que se golpee. Y Julio no se puede dar golpe por lo de su enfermedad. Si quieres saber más sobre la enfermedad de Julio, dale click aquí. En este video te lo explicamos todo. Estamos ready, vamos allá. Confiando en todos esos muchachos que nos van a dar un tour tremendo. Siempre existe un poquito de nerviosismo, pero vamos para adelante. Aquí no hay miedo. No hay miedo. Así me Como ustedes acaban de ver, ellos ya se fueron, ya partieron. En una ya vi que alguien se caía y yo mientras tanto voy más adelante a ver si puedo grabarle una cascada para que la vean en completo. Lo único que tengo que salir de aquí, que no sé cómo salir. Oh, ya veo. Bueno, esa caída que ven ahí le llaman Mike Tyson. Se siente bastante alta, sí. Y dicen, para mí que hay más alta, ¿verdad? ¿Hay más alta que eso? No, esa es la más alta. Esa es la más alta. Sí, pero mira, eso asusta a cualquiera. Hola, ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? Claro, bien, tranquilito. Es importante la vida. Claro que sí, ríase a la cámara. Aquí se va a reír un señor que tiene 77 años, Abelardo Ramos Guichado. ¿Cómo? Es un tolete de la era de Trujillo. Amén. Por otra parte, ya yo llegué aquí al punto de partida. Ahora vamos a esperar a que los muchachos vengan y esperarle que vengan todos sin ningún tipo de problema. Vamos a escuchar qué tipo de historias ellos van a traer después de esa experiencia. No, pero yo quiero una bulla si llegaron bien. ¿Cómo les fue? ¡Dicho! Están vivos, por lo que veo.
¿Qué fue lo que más le gustó de aquí? El agua fría, el agua fría. ¿Te caíste? No. Ni una sola vez. Ni uno caí. Ni una. ¿Se sintieron seguras? Brutal, brutal, Sí, brutal, sí. brutal. Tienes que venir para acá. Un momento. Buen trip. Recomendado, buen trip. Súper, de verdad. Súper divertido. Señores, esto mira, estuvo chéverísimo, chéverísimo. Al inicio ya uno estaba un poquito nervioso porque uno no sabía lo que iba a pasar y habían bajadas muy fuertes. Hasta le pusieron nombre a esos lugares, pero fue una experiencia única. Mientras más íbamos bajando, más tranquilo se ponía. Gracias a Dios nadie se cayó, pero había momentos que uno pensaba como que bueno, aquí me fui. Y bastante fuerte la corriente, pero es una experiencia única que creo que todo el mundo debe hacer. Chicos, suscríbanse a este canal, denle like a la campanita y no se olviden de visitar Jarabacoa y pasarse por acá. Bueno, realmente lo que primeramente me preocupaba era un poquito la seguridad, cómo iba a ser. Y señores, esta gente sabe lo que hace. Todo el recorrido, puedes ver cómo ellos se detenían. Cada vez que pasaba uno de esos botes, ellos esperaban que el grupo pase y se quedaban ahí por si acaso algo iba mal. O sea que uno está bien, pero muy bien protegido, muy bien cuidado. Son personas que tienen experiencia. Si crees que es inseguro, no dudes en venir porque realmente aquí estás en buenas manos. Bueno, por lo visto sobrevivimos, pero como ya saben, lo de la aventura es muy bueno y todo, pero de la aventura solamente no se vive. Entonces, ¿cómo se mantienen las personas que viven en Jarabacoa? ¿Cómo se produce el dinero en este paraíso? Algo muy interesante saber es que el índice de desempleo es muy alto, a pesar de las instalaciones de jardines y de granjas agrícolas. También es bueno decir que Jarabacoa tiene una gran crisis de vivienda por la consecuencia del aumento poblacional, el turismo, la migración del campesino y la falta de recursos que demanda la población. Otra cosa que también forma parte de su economía es la ganadería y la avicultura. Y claro, uno de los puntos más importantes, el turismo. El municipio ha tenido en los últimos años un gran desarrollo turístico. Es una región que ofrece como atractivos el turismo ecológico y de aventura, además de ser uno de los lugares más seguros y con menor índice de criminalidad en la República Dominicana completa. También existen 5 envasadoras de gas en el municipio y hay cierta variedad de fábricas que construyen bloques, mosaicos, ladrillos y pantalones. Con toda esta información que te decimos, me atrevo a hacerte esta pregunta: ¿eres de los que le gusta vivir rodeado de naturaleza pero con el monedero vacío? ¿O estable económicamente con hogar y todo lo demás pero en el bullicio? Déjanos saber en los comentarios. Llegamos al famoso jardín japonés, un lugar en donde suelen venir para relajarse. Es un jardín con cosas típicas japonesas que se ha creado para poder conmemorar algo que seguro no sabías: la llegada de los japoneses a Jarabacoa, porque hace algunas décadas muchos japoneses emigraron a esta ciudad para trabajar, lo cual fue una comunidad bastante abundante aquí en la República Dominicana. Cuando hablábamos de parque japonés, realmente me esperaba algo más grande. Lo chévere de eso es que es algo público, o sea, todo el mundo puede venir a sentarse. Como pueden ver, hay personas sentadas, pero es bastante pequeño, literalmente es una esquina de una calle, pero sí es bastante interesante. Así que si quieres tomarte un tiempo afuera sentado y relajarte, puedes venir aquí al parque japonés. ¿Te acuerdas que al inicio del video dijimos que vivir aquí no era para todo el mundo? Esto lo decimos porque, como ya mencionamos, las oportunidades de trabajos locales son muy escasas. Muchos de los gringos y europeos que vienen a vivir aquí es porque mantienen sus trabajos en sus países y aprovechan este paraíso para vivir, teniendo bajos costos y, claro, salarios altos. También el acceso a algunos servicios como el transporte público es muy limitado, o sea que podrás tener problemas si dependes de estos para realizar tus vueltas del día a día. Y otra cosa que puede ser un arma de doble filo es que Jarabacoa está alejada de las ciudades grandes como Santo Domingo o Santiago de los Caballeros. Esto puede ser un inconveniente si te gusta la vida urbana con más opciones, pero si lo que estás buscando es un lugar donde llevar una vida más tranquila y privada, este lugar es una buena opción. La ventaja de vivir en el norte del país es que no hay forma de aburrirse porque hay tanto que ver y que hacer. Una de esas cosas es que en la ciudad hay un sinnúmero de baños. No me refiero a esos baños espirituales, sino a estos. Algo que me llama bastante la atención es que para cada lugar que vamos donde hay un río o una cascada, el camino es malísimo. Y como ustedes acaban de ver aquí, señores, estamos literalmente en una montaña. El camino está buenísimo, cerca del pueblo, y créeme, es bastante fácil de llegar a la cascada. Pero ya miren esto. La
La verdad es que este lugar no deja de sorprendernos. Pero ¿qué más tiene Jarabacoa para mostrarnos? ¿Y por qué los americanos y europeos eligen estos lugares para vivir? Porque claro, no vayas a creer que ellos solamente vienen por esto, sino que algo que es muy importante es la seguridad, ya que la seguridad es algo esencial a la hora de elegir un nuevo lugar para vivir. Y aunque no podemos tapar el sol con un dedo, y ya sabemos que la República Dominicana no es el país más seguro del mundo, Jarabacoa en especial tiene un punto en este tema, porque dentro de los índices de seguridad del país se encuentra en los más altos a lo que seguridad se refiere. Pero claro, siempre hay que estar alerta, porque en todos los lugares hay personas que les gusta lo ajeno. Llegamos al Parque Duarte, sin duda alguna uno de los lugares más importantes de este lugar. Es el centro social del pueblo, pero también es el lugar en donde los turistas vienen para disfrutar de la sombra que da este árbol histórico, llamado el Samán de Jarabacoa. El Samán tiene más o menos 150 años de edad, y por ahí se dice que es posible que el pueblo de Jarabacoa se ha formado alrededor de este árbol. Hoy en día es el parque donde todos se reúnen, aquí llegan hasta los limpiabotas y diferentes negocios se han establecido alrededor. Hasta hay negocios que han llegado a ser sumamente instagramiables, como por ejemplo el Café Colao. Es un lugar donde, bueno, hay bastantes sombrillas de colores y no solamente eso, también hay un carrito que monta un grupo de personas con instrumentos típicos de la República Dominicana y va paseando por el centro de Jarabacoa. Así que eso es una de las cosas que tienen que venir a visitar y ser parte de ello. Muy chévere. Y si piensas que esto es todo, te equivocas, porque en Jarabacoa también se encuentra el Parque La Confluencia, que hace un tiempo atrás fue inaugurado por el presidente Abinader, el cual costó 38 millones de pesos. Y la idea es que se convierta en uno de los principales atractivos turísticos del municipio de Jarabacoa. A este lugar muchas personas vienen a montar caballos, a bañarse en el río y a disfrutar de diferentes tipos de eventos. Aparte de lugares para visitar, otro atractivo para los extranjeros es el sazón dominicano. Acabamos de llegar aquí a Arroz y Pollo y vamos a ver cuál es el menú de hoy. Según me dijeron por ahí, aquí la especialidad es un pollo al carbón y una costillita. Vamos a ver si eso verdaderamente prende, como dicen los dominicanos. La especialidad de arroz y pollo son los servicios, el pollo horneado y la costilla horneada, con un buen sabor y a la leña, la costilla, el pollo también. Se distingue a la variedad de platos, a la calidad de los platos de aquí. Es fresco lo que se tira, o sea, son los platos, pechuga a la crema, tengo papa a la crema, tengo mangú de plátano, tengo frito, la variedad de cosas fritas, pechurina. Tienen 4 años y pico. 2017. Le invito a pasar por Rotipollo con unos platos excelentísimos, de buena calidad y un sabor exquisito de la costilla y el pollo horneado. ¿Se ve bien o no se ve bien? Digan ustedes. Definitivamente se puede entender por qué tantos extranjeros deciden emigrar y vivir en Jarabacoa, porque aquí lo tienen todo. Ahora, para ver la Suiza del Caribe, dale clic aquí.